Nuestro primer invitado de hoy es José David Jiménez, ministro de Deportes. Buen día, ministro, bienvenido a Punto de Orden. ¿Qué puede informarnos sobre los Juegos Deportivos Nacionales de Menores correspondientes al año en curso? Manabí y Guayas brillan en el fútbol, tengo entendido. ¿Qué provincias destacan en otras disciplinas? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que soy un fiel oyente de este programa desde hace mucho tiempo, así que si entro en confianza rápido sabrán disculparme. Bueno, los Juegos Nacionales de Menores se inauguraron hace un par de semanas en Puerto Viejo. Se vienen realizando de una correcta forma, no han habido situaciones complicadas. Se han competido algunos deportes. Entiendo que Guayas ayer ha ganado el campeonato de fútbol, le ganó a Santo Domingo por penales, ha sido un partidazo. Estamos esperando el básquet, que también va a ser bastante interesante. Hay algunas selecciones buenas a nivel de Sierra, la selección del Guayas también es súper buena. Así que hay algunas competiciones que se están desarrollando de una forma bastante interesante. Hemos encontrado también buenos prospectos en escalada, que es algo que no lo teníamos mapeado, así que se están... Ahora, este mes de noviembre será la versión 41 de la Vuelta Ciclística al Ecuador. El Ministerio de Deportes, tengo entendido que está auspiciando con $150.000. ¿Cuántos atletas están inscritos? ¿Participarán las grandes figuras olímpicas de nuestro país? Sí, justamente ayer tuvimos una rueda de prensa con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. El gobierno ecuatoriano va a invertir $150.000 tanto en la Vuelta Nacional masculina como en la Vuelta Nacional femenina. También se va a competir una juvenil. No pueden competir nuestros atletas olímpicos lastimosamente porque la categoría de la competición no da para que entren nuestras élites. Es una categoría un poco menor la competición de la Vuelta Ciclística. Va a pasar por algunas provincias de la Sierra, un par de la costa también. Y sí, sin duda va a tener algunos representantes ecuatorianos, unos equipos también de Colombia que han sido invitados, de Guatemala. Señor ministro, los olímpicos, los paraolímpicos, la verdad que nos llenaron de alegría a los ecuatorianos esos resultados maravillosos que obtuvieron. Pero esto no puede quedar solamente en esas fechas, ¿no? Pronto nos olvidamos y luego volvemos a la normalidad. Pero en el caso del deporte, sabiendo lo que vive el Ecuador con todo este gravísimo problema de la droga, el microtráfico e involucrados niños muy pequeñitos, el deporte tiene que ser una política de Estado. El Ministerio de Deportes debe ser importante dentro del gabinete. No puede ser que cuando de pronto hay plata se dice, bueno, aquí está la contribución para el ámbito deportivo. Debería ser parte de la actividad normal, la de siempre. Y en ese sentido, reitero, debe ser una política de Estado, debe tener mayor trascendencia. Los países le dan trascendencia. El nuestro no ha otorgado tanto a los ministerios de deporte. Ojalá ahora sí. Y quiero partir simplemente de lo que significó esos premios, esos emolumentos que fueron bastante considerables para quienes consiguieron medallas. Todo eso ya se entregó, ya se pagó, ya está en manos de los atletas. Sí, justamente el día de ayer le entregamos la casa a Kiarita Rodríguez, muy feliz estaba ella con su familia. Hay que también partir desde el hecho de que esto no fuera posible sin el liderazgo y el convencimiento que tiene el presidente Daniel Noboa con el deporte. La verdad es que nos facilita un poco el trabajo no tener que convencerlo de que el deporte es un pilar fundamental para la recomposición del tejido social de Ecuador. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando no solamente para la élite, que son nuestros atletas de alto rendimiento, nuestros atletas olímpicos, con quienes hemos trabajado muy fuerte en todo el año, sino de llevar el deporte a los barrios, justamente para lo que usted está comentando. Si nuestros niños, nuestros jóvenes no están haciendo deporte en los barrios, no serviría para nada lo que estamos haciendo, porque justamente lo que queremos es que se encuentren dentro de las canchas, levantando pesas, jugando fútbol, corriendo en una pista, porque es la única forma en la que ellos podrán ver en el deporte un futuro y una carrera.
Buenos días, ministro. Gracias por estar aquí con nosotros. Ministro, precisamente lo que comentaba Fernando, ¿no? Yo quería entender, y sé que el presidente Daniel Noboa, porque además es deportista, tiene bastante convencimiento respecto de la importancia del deporte para este país. Pero a partir de ahí, entender que en la situación que nos encontramos económica, evidentemente estamos atravesando una crisis económica, crisis energética, etcétera, que tiene que ser afrontada por el gobierno nacional. Normalmente donde se destinan los principales recortes son a ministerios que en principio se consideran menos relevantes. No se puede recortar tal vez educación, salud, pero entonces se mira al resto del gabinete, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida a Ministerio del Deporte, presupuesto para este año, próximo año, es decir, si va a haber un incremento, se va a poder seguir atendiendo tal como lo han venido haciendo, porque yo sinceramente, y lo digo con toda sinceridad, considero que la gestión del ministro Kouchner fue muy positiva. Usted lo está continuando de la misma manera. El tema es, para eso hay que tener presupuesto. ¿Va a tener esa ayuda, digamos, por parte del gobierno nacional para poder llevar a cabo todos estos planes? Sí, como yo siempre digo, esto es un trabajo en equipo, no se puede lograr nada solo, digamos, queriéndolo. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el querido ministro Juan Carlos Vega, que siempre lo molesto y le digo el más que, solicitado. Sí, que solo le escribo cuando necesitamos recursos, y con Saria Moya, que es espectacular en planificación también. Lastimosamente el próximo año tenemos presupuesto prorrogado por ser un año de elecciones, así que se mantiene el mismo presupuesto. Estamos trabajando en algunas áreas para buscar la forma de incrementar el presupuesto en el deporte a través de algunos mecanismos que nosotros encontramos bastante viables. Esperemos que lo podamos hacer. Si es que todo va bien, esperamos que todo siga el camino que tiene que seguir, que a mediados del próximo año busquemos un incremento en el presupuesto de deportes. Estamos con el abogado José David Jiménez, ministro de Deportes. José David, un gusto, nos conocemos ya desde hace algunas épocas universitarias. Quería consultarte el tema del ciclo olímpico, es decir, ¿cómo comienza este ciclo? Creo que es sudamericanos, panamericanos y luego pues las olimpiadas. ¿En eso el ministerio participa solamente económicamente apoyando a los deportistas o hay una coordinación con el Comité Olímpico? Es decir, ¿cómo es esa sinergia para preparar a los deportistas para las olimpiadas? Porque le escuché a todos los que ganaron medallas diciendo, no, yo ya estoy pensando en las próximas olimpiadas, ya estoy pensando en los sudamericanos, en los bolivarianos, en los panamericanos y en los mundiales también. Y en los mundiales. Es decir, ¿cómo es esa preparación de estos deportistas de élite para...? Es que ahorita ya el Ecuador no se puede dar el lujo. Cada olimpiada que vamos ganamos medallas y en los paralímpicos también. Es decir, ya es un desafío para los próximos olimpiadas el sacar 3, 4, 5 medallas por lo bien que lo que estamos haciendo, y eso habla de una planificación a nivel de ministerio y del Comité Olímpico extraordinaria, ¿no? ¿Cómo es esa planificación? Sí. Bueno, actualmente nos encontramos con un plan de alto rendimiento que tiene vigencia desde el 2019. Nosotros lo que nos hemos propuesto, y es algo que lo venimos conversando y trabajando desde principios de año, es darle al Ecuador un nuevo plan de alto rendimiento. No lo hicimos antes de París porque no queríamos interrumpir el ciclo olímpico. Sin embargo, apenas terminaron los Juegos Paralímpicos, empezamos unas mesas técnicas por primera vez con los deportistas directamente. Entonces, en el mes de septiembre tuvimos algunas mesas técnicas en el Ministerio del Deporte, también de forma virtual, donde estuvieron todos nuestros atletas olímpicos en las diferentes disciplinas, porque estamos nosotros estructurando un nuevo plan de alto rendimiento que va a entrar en vigencia desde enero del año 2025. ¿Qué quiere decir un plan de alto rendimiento? Justamente lo que mencionas, una planificación que no varíe hasta... Lo ideal sería dos ciclos olímpicos, es decir, hasta Australia, pero que nosotros podamos medirla hasta Los Ángeles. Esto tiene que trabajarse en conjunto con cada federación, porque cada federación tiene su metodólogo, su planificación anual, y también con el Comité Olímpico Ecuatoriano. Es decir, en estas mesas que nosotros tenemos del plan de alto rendimiento, va un delegado de federaciones, va el delegado del Comité Olímpico Ecuatoriano, va el delegado del Ministerio del Deporte y de los deportistas. Qué bueno. ¿Hay alguna forma de depuración, por ejemplo, de quienes son parte del alto rendimiento? Porque a la postre esto es evolutivo. Empiezan jóvenes, demuestran sus talentos, sus habilidades, además el fruto del trabajo, el entrenamiento extenuante, ese que hacen los deportistas de élite a nivel mundial. Pero también somos muy dados en el Ecuador a vincularnos con lo que es la burocracia. Esto es, estoy metido acá, recibo algunos recursos y no entrego resultados.
¿Hay alguna forma de que se haga un examen, que haya depuración, que quienes tienen logros obviamente sigan cobrando lo que le otorga el Estado a quienes son parte del alto rendimiento? Al que no ha generado resultados, pues lamentablemente se tiene que quedar al margen. ¿Se está haciendo algo al respecto? Sí, justamente atravesamos en los últimos 2 meses esa situación porque no se había hecho una revisión del plan de alto rendimiento desde hace como 2 años y obviamente habían atletas que hasta ya se habían retirado y seguían siendo parte del plan. ¿Seguían cobrando? Sí. Okay. Y tuvimos que hacer esa revisión, hubieron unos atletas que salieron, hubieron unos atletas que ingresaron al plan de alto rendimiento y es algo que nosotros vamos a revisar constantemente para justamente no solo evitar que haya atletas que de pronto ya no estén compitiendo, sino también para incentivar también a los atletas que están resurgiendo. Pues nosotros tenemos en el plan de alto rendimiento una élite, pero también tenemos una base y esa base justamente sirve para nutrir a las escalas que van siguiendo en el plan de alto rendimiento para, en un hipotético caso, se lesiona a un deportista, uno de las bases, que suelen ser los juveniles, puedan ir subiendo. Es que todo tiene que ser contra resultados. La administración pública debe ser sobre resultados. Así funcionan los países. Ministro que no funciona, afuera. Esto ocurre en países como Taiwán. Tuve la oportunidad de ir a visitar muchos años atrás cómo funciona la administración pública. Todos rinden, no cuentas a través de discursos, sino a través de resultados. Esa es la forma. Una administración seria en todos los órdenes. Simplemente hoy estamos hablando del deporte y creo yo que he dado el dedo en la llaga cuando digo, ¿no? Hay que hacer ese tipo de investigaciones, sí, porque de pronto hay gente que no genera resultados y sigue cobrando cuando hay otros que están haciendo todos los esfuerzos y pueden potencialmente grandes deportistas que a lo mejor no reciben porque esa plata ya se está gastando en otros que no generan resultados. José David, una última inquietud de mi parte. No sé qué tenga que ver en esto el gobierno, pero al final del día en otros países y en Ecuador en su momento los gobiernos han tenido que actuar. Hay un problema muy serio a nivel del fútbol ecuatoriano y yo creo que a todos nos gusta el fútbol. Yo sé que el ministerio no solamente tiene que ver de fútbol, pero esta situación económica que están atravesando los clubes, de alguna forma los clubes han acudido al ministerio para conversar a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o la Liga Profesional de Fútbol, porque se nota que hay un problema serio a nivel de los grandes clubes, de los pequeños clubes, en cuanto a la falta de recursos y a la falta por lo de Gol TV principalmente. Por lo de Gol TV. ¿Qué puede hacer el ministerio como Estado, como gobierno, en función de colaborar a una reestructuración del fútbol ecuatoriano? ¿Esto es posible? ¿Ha habido diálogos con ustedes en algún momento? No, bueno, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, pero el fútbol siempre se ha manejado por sus propias normas. La parte de lastimosamente justamente es porque todos los otros deportes no reciben los recursos que recibe el fútbol. Esa es una razón por la que también el fútbol tiene su propia normativa y sigue, digamos, su propia estructura desde el nivel internacional hasta lo que se ve en cada país. No hemos recibido, digamos, ni requerimientos por Liga Pro ni por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Obviamente lo vemos nosotros desde un punto como hinchas, con bastante preocupación, como no son casos aislados. Todos los clubes tienen problemas económicos y no es de ahora, sino que ya tienen algunos años. La gente dice que es desde la pandemia, pero yo creo que es desde antes también. Mucho antes. Y eso yo creo que se debe de pronto a una mala planificación que se hizo desde los contratos que se habrán firmado en su momento y de los compromisos que se adquirieron que no se cumplieron. Pero yo porque los escucho también, sé que Gol TV tenía años sin pagar y se atrasaban todo el tiempo. Entonces, hay clubes que, y esto lo hablo porque conozco nomás, no como ministro, porque nosotros no entramos en eso, pero hay clubes que solo se financian a través de lo que den los derechos de televisión, porque no tienen otro tipo de generación, no pueden contar con taquilla, etcétera, etcétera. Entonces, por lógica, se atrasa Gol TV 3 meses y los jugadores quedan impagos 3 meses. Entonces yo creo que lo que habría que ver por parte de las autoridades competentes, digamos, de Liga Pro, de Federación Ecuatoriana de Fútbol, es revisar y que sea autosustentable, porque si no, ya esto la verdad es que es insostenible. Y los que sufren son los jugadores
las familias y también todas las personas que trabajan en los clubes. Ministro, por mi parte también una última pregunta. Volviendo al tema de la importancia del deporte para recuperar el tejido social y sobre todo pues como un mecanismo idóneo desde mi punto de vista para alejar a los jóvenes del tema de las drogas, grupos de delincuencia organizada, etcétera. Ahí hay un tema en que las competencias municipales y las competencias de la prefectura también están, por ejemplo, en canchas para los barrios, etcétera, etcétera, y en los deportes y en la planificación, etcétera. Ahí hay una coordinación con el Ministerio del Deporte, con los GATS y con las prefecturas para poder, digamos, impulsar este tipo de obras por parte de las instituciones que son las competentes para ello. Por ejemplo, uno siempre ve los polideportivos que se hacen en los pueblos pequeños, etcétera. Hay coordinación con el Ministerio del Deporte para ver en qué zonas es más positivo poderlo hacer, cómo desarrollarlo, cómo impulsarlo. Hay un apoyo aparte del Ministerio y coordinación con los GATS y prefecturas para llevar a cabo estos proyectos. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ahora una herramienta que es la nueva unidad de incentivo tributario, que antes funcionaba solamente para deportistas, para de alto clubes, rendimiento, las deducciones de alto rendimiento y también de formativos. También para, no sé, incentivar carreras, privado, más que todo. Lo que nosotros hicimos fue una consulta al Servicio de Rentas Internas porque justamente nosotros vimos que había una oportunidad no solo en los organismos deportivos que son dueños en gran mayoría de la infraestructura deportiva, sean federaciones provinciales, ligas cantonales, sino también porque hay muchísima infraestructura que pertenece a GATS. Lastimosamente los GATS no pueden facturar, pues, ¿no? Entonces, obviamente ya cuando tú quieres acceder a un beneficio tributario, ellos no pueden emitir una factura. Lo que nosotros hicimos fue una consulta al Servicio de Rentas Internas para que los GATS puedan presentar proyectos también de incentivo tributario y solo lo que se hace es validar un formulario de la inversión que haga un privado y pueda acceder al beneficio del 150%. La deducción adicional. Lo hacen a través del GAT, el Ministerio del Deporte. Correcto. Y ahí acceden a ese beneficio. Y hay muchísimos GATs que se han acercado porque esto no lo conocen todos los GATs lastimosamente, pero hay algunos que sí se nos han acercado y nos han dicho queremos proponer proyectos de incentivo tributario porque, qué sé yo, tienen un gimnasio en algún barrio de ellos y quieren buscar la forma de incentivar al privado que lo que siempre buscan es que donde inviertan el dinero que vean una obra tangible. Es muy importante, ministro, lo que dice, porque yo, por ejemplo, que me dedico al derecho tributario, yo ni siquiera conocía esa consulta del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Entonces sí es un tema que es interesante, yo no lo conocía y que es muy positivo, porque desde luego los GATS que se puedan acercar a impulsar, sobre todo por lo que decía anteriormente, ¿no? Ellos son los encargados de todos estos, muchos proyectos en barrios, sobre todo en los barrios pobres, etcétera, de impulsar estos polideportivos, canchas, lo que sea que haya que hacer, porque evidentemente eso aleja a los jóvenes y aleja a los ciudadanos de las mafias. Y te pongo como ejemplo, esto lo están haciendo en el Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, lo están haciendo en el Reina del Cisne de Loja y en algunos otros estadios. ¿Pudieras darnos un ejemplo para que las personas que nos están escuchando entiendan cómo esto del incentivo tributario, quién se beneficia de este incentivo tributario? Para que las personas, aquí hay alcaldes, prefectos y muchos GATS que nos escuchan, sería importante poner un ejemplo puntual de un proyecto que genera un incentivo tributario para el privado. Claro, por ejemplo, el Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca pasó al municipio otra vez porque estaba en comodato a cargo de la Federación Deportiva de Azuay. Regresa al municipio, lo que hace el municipio de Cuenca es presentar un proyecto de incentivo tributario a través de un aplicativo que todo es online, de infraestructura, de toda la readecuación que van a hacer del estadio. Nosotros nos reunimos en comité de incentivo tributario todos los viernes del año, aprobamos su proyecto, obviamente hay que pasar una serie de filtros ahí, aprobamos el proyecto, cuando se le entrega el proyecto aprobado al beneficiario, en este caso al municipio de Cuenca, ellos ya pueden con esa certificación buscar inversión privada. Una vez que se consiga la inversión privada, en el caso de los GATS, como ya no emiten factura, emiten un formulario y ese formulario lo suben otra vez al aplicativo, nosotros certificamos este formulario y ya el privado, que es el que se beneficia ya se puede dar la deducción adicional del 150% de ese gasto. Genial. Exactamente. Es muy interesante, ministro, y muy importante que lo haya conseguido. Así es. Creo que estamos hacia el final. ¿Algo puede hacer el ministerio para que más gente pueda ir a ver a la selección ecuatoriana de fútbol? Se dice que son muy altos los precios de las entradas. Da dolor que
jugando la selección ecuatoriana de fútbol, no esté repleto el estadio como sucedió en el partido contra Perú, y probablemente ocurra lo propio el día de mañana. Pero se puede hacer algo porque estamos hablando de país, no se puede simplemente pensar que como el fútbol es profesional, ¿no? Y efectivamente a ellos no les gusta que el Estado se meta en nada, pues, ¿no? Eso es lo que hizo la FIFA. Pero ¿se puede hacer algo en este sentido, no? Llamar al presidente de la federación para que Porque baje se los dijo precios, que eran sí. muy altas las entradas en comparación con otros países. Entiendo que en este partido bajaron, porque en el partido de Perú el estadio estaba vacío, o sea, menos en Luego se llenó un poco, pero sí. También la hora, que era a las 4 de la tarde, y ahí como el estadio es el partido es en Casablanca, hay bastante tráfico, y a nosotros nos costó bastante llegar al estadio, entonces sí se complicó un poco. Espero que mañana acompañen nuestros hinchas también. ¿Estará mañana ministro ahí o no? Hasta ahora sí. Sí. ¿Cuál es el pronóstico? Ojalá le lleve suerte entonces. No, para mí siempre que me preguntan cuánto queda Ecuador, yo digo que ganan, pero ya esa es una cábala, ¿no? Con eso basta. Así juguemos en Brasil. Claro. Así ganemos por medio gol a 0, ministro. No pasa nada, contarle que es autogol, que le peguen la nuca y entre. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Agradecemos la presencia en los estudios de José David Jiménez, ministro de Deportes.